fueron 11 para un total de 1115. Proyectos de convocatoria a Asamblea Constituyente 11. Correcto. Total proyectos de convocatoria a referendo 10. Correcto. 10. Total proyectos de actos legislativos 1094. Entonces ustedes no han completado el cuadro. Complétenlo. ¿Por qué, profesor? ¿Lo dice? Pues porque aquí estoy viendo el que me mandaron. Sí, Cristian. Sí, Cristian, ese no se completó. A ver, ¿y no está completo o es que estoy viendo otro? A ver. Chicos, envíenme completo. Ese fue, o sea que yo envié erróneamente. Ah, carajo. A ver. Aquí, 2021 ya. 587. Por Senado, 507 por Cámara. Y entonces 1094 en total. Entonces hay que total proyectos de actos legislativos 1094. Sí, entonces vamos a finiquitar esto hoy para no gastarle más tiempo a eso. Entonces, ¿está en el cuadro, Cristian? Sí, sí, señor. Sí, evidentemente es eso. No comprendo es por qué dice que no lo hemos terminado. Sí, esos son los resultados finales. Ya voy para allá, allá. Es que estaba si donde quiere, no comparte pantalla, estaba donde no era. Entonces, total proyectos de actos legislativos 1094. Proyectos de convocatoria a referendo, proyectos de ley, entonces. Proyectos de ley. De ley de convocatoria a referendo. Entonces, año, en el 2000, antes no hubo ninguno. A referendo, según lo investigado. Un momento. Antes del año 2000 no hubo ningún proyecto ni de referendo ni de asamblea constituyente. La siguiente página, profesor. No, pero es que yo estoy aquí en el cuadro, Cristian. No, profesor. O sea, la información que tengo ahí, incluso la tengo por separado en 2 documentos, que fue lo que saqué de la página del Congreso. No, pero espérese, es que ustedes en el trabajo que estamos revisando, porque eso nos quedó pendiente ayer. Sí, profesor, por eso le digo, que para justificar lo que puse ahí, tengo incluso 2 documentos donde especifican cuáles fueron los proyectos y los años. No, por eso, pero mire, présteme atención. La pregunta es, antes del año 2000 no hubo ningún proyecto de ley de convocatoria ni a referendo ni a asamblea constituyente. Pero pues si usted los averiguó, viejo. Es que tenían que haberlos averiguado todos. Sí, de referendo 2000, a partir del año 2000 es que hubieron convocatorias. Sí, señor. Proyectos de ley a partir del año 2000. Antes del año 2000 no hay ningún proyecto de ley de convocatoria a referendo o asamblea constituyente. Asamblea constituyente sí hubo uno en el 96. Ay, entonces, ¿por qué no la reflejaron aquí en el trabajo? Sí, ahí está, profesor. No, pero Pasa abajo, profesor. Es la siguiente página.
¿Ustedes por qué no le prestan suficiente atención a esto? A ver. Pues ahí aparece, profesor, dice proyecto de convocatoria de asamblea constituyente que no necesitan ahí. Compartamos pantalla. Pero es que tienen, un momento, tienen dos cuadros. Es que yo lo que busco es que ustedes entiendan a cabalidad de esto, no formalidades, sino que entiendan a cabalidad. Vayan primero al... Estoy en el trabajo que estamos revisando. Entonces, allí dice primero, total proyecto de actos legislativos, muy bien, 1094. Proyectos de ley de convocatoria a referendo. Yo le agregué, tenían proyectos de convocatoria a referendo. Entonces hay que agregarle para que entiendan todos, porque sé que todos no trabajan igual en esto como debiera ser, mis queridos alumnos. Proyectos de ley de convocatoria a referendo. Entonces, ese cuadro lo pusieron de convocatoria a referendo, tienen 10. Y luego dice, es que aquí están primero los proyectos de ley de convocatoria a referendo. Entonces, por Cámara entró uno en el año 2000. Por Senado entró uno en el año 2002. Por Cámara entró uno en el año 2005 y así sucesivamente. ¿Eso está bien, Cristian? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué aprenden ustedes con eso? ¿Qué han aprendido con eso? Que los proyectos de ley y de acto legislativo se pueden presentar bien por Cámara o bien por Preferente. por Por Senado. Senado. Bien por Cámara o bien por Senado. Entonces, aquí tienen hasta los proyectos de ley de convocatoria a referendo, tienen hasta el año 2016. O sea que del 2016 al 2021 no se ha presentado ningún proyecto de ley de convocatoria a referendo. Correcto, profesor. Bueno, entonces, ¿qué les está demostrando eso? Que ya va a ser hora, ¿Cómo? Que ya es hora, que ya es hora. No, pero, mijita, pero eso es muy amorfo. Que los mecanismos de participación no se están utilizando, sino de manera en un grado muy inferior. Porque es que el referendo y la asamblea constituyente son mecanismos de participación ciudadana. Ok, entonces, quiere decir que los proyectos de ley de convocatoria a referendo, 7 se han presentado por Senado y 3 se han presentado por Cámara, para un total de 10 en 30 años. Cuando ustedes, si algunos se entusiasman con estos temas y vieran derecho comparado, derecho constitucional comparado, ¿cuáles son las materias del derecho constitucional? Estado. ¿Cómo?
¿Cuáles son las materias del derecho constitucional? La política del Estado. La política del Estado. Estado, derecho de Estado, derecho de Estado. Un momento. ¿Cómo, queridos alumnos, me responden de esa manera tan loca a estas alturas? Las materias del derecho constitucional. El Estado no es una materia del derecho constitucional. Dijimos desde el curso derecho anterior. General, derecho convencional. El derecho constitucional general, que es el que estamos viendo. El derecho constitucional Convencional el derecho o internacional. El derecho, un momento, el derecho constitucional particular, que es el derecho constitucional de cada estado. El derecho constitucional comparado, el derecho constitucional convencional, el derecho constitucional procesal. Acuérdenme y les amplío más ese tema que está visto, pero que es que lo que vemos aquí, queridos alumnos, es para estudiarlo y para aprenderlo de verdad. Si no pierden ustedes el tiempo, mijitos, si lo pierdo yo también. Entonces, si solamente se han presentado 10 proyectos de ley de convocatoria a referendo, en 30 años, mientras que se han presentado 1094 proyectos de acto legislativo, quiere decir, lo que yo les digo aquí, ustedes lo saben, no es carreta, sino contenidos. Y entonces eso es para asimilarlo de verdad. Si se han presentado 1094 proyectos en 30 años de actos legislativos, quiere decir que aquí no está funcionando, ojo con eso, sino la democracia representativa. Profe. Es decir, la democracia ejercida a través del Congreso, en este caso. Profe, qué pena. ¿Me escucha? Sí. Ahí es donde usted dice que el poder constituyente primario se encuentra apresado por los poderes constituidos por esta misma razón. Pero no es por esta razón, porque el poder constituyente primario se encuentra apresado y eso ya lo vimos, pero es por otras razones. Por ejemplo, el poder constituyente primario se encuentra apresado por los poderes constituidos, por ejemplo, porque para poder presentar un proyecto, o mejor, para que pueda el pueblo realizar una asamblea constituyente o un referendo, se requiere de la aprobación previa de una ley por parte del Congreso. Entonces, si al Congreso no se le da la gana, como no se le debe dar la gana, darle curso a la Asamblea Constituyente o al referendo aprobando la ley respectiva, pues no hay ni Asamblea Constituyente ni referendo. Ese sí es motivo para que yo diga que el constituyente primario se encuentra apresado por los poderes constituidos. Y entonces, para salir de este problema, en el ejemplo que estoy colocando, ¿qué hay que hacer? Pues establecer en la Constitución
que el pueblo se pueda convocar a sí mismo. Ejemplo, que un 20% del censo electoral pueda convocar a una asamblea constituyente o a un referendo. El censo electoral son como 34 millones, supongamos que no fueran sino 30, por el 20%, 6 millones. Por ejemplo, que 6 millones de colombianos pudieran convocar a asamblea constituyente o a referendo. Pero no es solamente ese motivo que les he mencionado y de los cuales ya les hablé y están además mencionados en el libro del Estado y la Constitución. Bien, entonces solamente un total de proyectos de convocatoria a referendo de 10 en 30 años. Proyectos de convocatoria a asamblea constituyente. Entonces el total son 11. 11. Lo mismo. 11 en 30 años. 11 en 30 años. Aquí está aparentemente mal el cuadro. Entonces, estamos en proyectos de convocatoria a asamblea constituyente. Entonces, proyectos de ley, corríjanlo, proyectos de ley de convocatoria a asamblea constituyente 11. Entonces, por Senado, por ejemplo, en 2017, 1 y entonces aquí están en el cuadro. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir ahí 11 y 0? Que han habido 11 proyectos de ley de convocatoria por Senado, que fueron Son 11 0 por cámara. y 0 por Cámara. En el año 2017. Ah, un momentico. No. No, en el transcurso de los años. A ver, en 1996 hubo 1 por Senado. Entonces, 0 por Cámara. Cristian. Cristian. ¿No me está escuchando? Profe, me equivoqué. En el año 2017, por Senado 1 y por Cámara 0. Qué pena con usted. En el 2017, ¿por qué? Por Senado 1. Y Sí, por por 1. Cámara 0. 0. Entonces borramos lo que está abajo. Para que arreglen sus cuadros porque ustedes van a trabajar sobre esto. Hecho el trabajo, hay que corregirlo para que todos aprendan de acuerdo con la realidad y no cosas equivocadas. Entonces, aquí sale el 11 y el total son 11, pero entonces la pregunta es, año 1996, por Senado un proyecto de ley, por Cámara 0. Sí, profesor. Entonces, según este cuadro, Cristian, por eso usted no solamente debe trabajar en él, son todos. Entonces, no ha habido proyectos de ley, que fue lo que les dije ayer que revisaran.
no ha habido proyectos de ley de convocatoria a asamblea constituyente presentados por Cámara. Todos habrían sido presentados por Senado. No creo que eso sea así. Hay que revisar eso. Y ayer se los había dicho que lo revisaran. ¿Lo revisaron? Profesor, qué pena con usted. Yo ayer también le había dicho que cuando finalizáramos el trabajo, yo le daba los datos exactos 100% seguro, ¿sí? Que lo íbamos actualizando a medida de que fuéramos avanzando, debido a que, pues, obviamente es un proceso un poco minucioso. Pero una cosa es que este trabajo debemos finalizarlo ya porque vamos a seguir con otros. ¿Correcto? Entonces, me explico. Aquí queda para todo el curso, aquí queda una gran duda. Según esto, ¿hasta dónde van? Esto debe estar mal porque no creo que en 30 años se hayan presentado los proyectos de ley de convocatoria a Asamblea Constituyente solamente por Senado. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro o no? Sí, profesor, sí queda claro, profesor. Entonces eso hay que revisarlo. Eso hay que revisar. Bueno. Y vamos. Quedó pendiente ayer cuando ya terminamos, me dijo uno de ustedes. Muy buenos días, mucho gusto saludarlo. ¿Cómo ha estado? En estas dos imágenes que tengo, creo. Windsor. Perdón, profesor. Por favor, cuando ya terminábamos, uno de ustedes me preguntó por la cleptocracia. Me preguntó por la cleptocracia. Entonces, Profesor. Señor. No, es que no se la escuchaba, profesor, discúlpeme. ¿Pero ahí me escucha o no? Sí, ahora se lo escucho perfecto. Le decía que cuando terminó la clase, uno de ustedes me preguntó por la cleptocracia. Entonces, antes de seguir, hablemos un poco de la cleptocracia. La cleptocracia es el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital, institucionalizando la corrupción. ¿Y cómo se institucionaliza la corrupción? A través de muchos mecanismos, del nepotismo, del clientelismo político, del peculado, en fin. Y lo más grave de esto es que la corrupción está en la propia justicia. Cuando, por ejemplo, la Corte Constitucional incurre en vías de hecho o el Consejo de Estado, pues eso es corrupción y eso es cleptocracia. Bien, sigamos. Íbamos a la interpretación constitucional para terminar esto, porque lo que quiero con este trabajo y con todos es que al hacerlo por parte de ustedes, aprendan, no que vienen ahí 1 o 2 páginas, lo que sea, sino que los contenidos queden completamente claros y aprendidos. Entonces vamos a terminar esta parte, la interpretación constitucional, ahí vamos.
Sí, señor. La interpretación constitucional. En la aplicación de las normas existen diversos aspectos a tener en cuenta, pero para un control a la altura de la importancia que éstas versan, son de suma importancia dos teorías según la obra del profesor Ricaurte Lozada Valderrama. En su libro El Estado y la Constitución, donde señala dos teorías, las teorías subjetivas y las objetivas. Abro comillas. Teorías subjetivas, según las cuales las normas deben ser interpretadas acorde a la voluntad del legislador, y las teorías objetivas, la interpretación según la voluntad de la norma. Deben tenerse en cuenta las dos y aplicarse lo que quiso el autor de la norma y lo plasmado finalmente en ella. Cierro comillas. Por su parte, Conrad Hexe manifiesta, abro comillas, que la interpretación constitucional es la concretización, o sea, lo que aparece de forma clara como contenido de la Constitución debe ser determinado mediante la incorporación de la realidad social. Cierro comillas. En el ejercicio de su interpretación, creación, regulación y o nulidad, encontramos que es competencia del Congreso desarrollar el contenido de las leyes. Para su regulación, supremacía e integridad, se faculta a la Corte Constitucional y el Consejo de Estado será encargado de conocer la nulidad por inconstitucionalidad de los derechos dictados por el gobierno central, cuya competencia no sea de la Corte Constitucional. De los decretos, no de los derechos, sino de los decretos dictados por el gobierno central, por el gobierno nacional. Ustedes van a ver control constitucional y se van a dar cuenta que en Colombia hay un control difuso de constitucionalidad ejercido por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado. Mire, yo les hablé en el curso anterior de interpretación constitucional y les advertí, todo lo que vemos ahora va a ser desarrollado en el derecho constitucional, tanto en el general como en el colombiano. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes si quieren ser buenos abogados y si quieren aprender de verdad? Hay un capítulo, en el capítulo de la Constitución, del Estado y la Constitución, en el capítulo de mi libro El Estado y la Constitución, en uno de los dos capítulos de la Constitución donde ustedes han tomado bien los dos párrafos que escriben en el trabajo, está un poco más ampliado este tema. Y ya en el libro siguiente, un libro que ya entregué a la editorial Ibáñez, que lo titulo De las cenizas del Estado-Nación ha de surgir un nuevo Estado mundial. Dependerá de los ciudadanos del planeta. Allí le dedico un capítulo ya más extenso a la interpretación constitucional, que lo recomiendo, porque les va a dar unos instrumentos con los cuales ustedes puedan aprender interpretación constitucional. Y si aprenden interpretación constitucional,
ustedes aprenden interpretación jurídica. ¿Ustedes ya vieron interpretación jurídica? No, señor. Ah, bueno, entonces esa es una materia, como todas, párenle muchas bolas, porque y cuando vean interpretación jurídica, insístanle a su profesor en que amplíe lo de la interpretación constitucional por una razón. Porque si ustedes aprenden interpretación constitucional, aprenden interpretación jurídica. Profe, eso es lo mismo que comprensión, lectura jurídica, hermenéutica. De lo que usted está hablando, ¿sí? Entonces ya la vimos. Tiene que ver con eso. Claro, claro, la hermenéutica jurídica tiene que ver con eso. Sí, entonces ya la vimos. Esa sí la vimos. Bueno, entonces de pronto perdieron el tiempo porque ¿cómo llamaron la materia? Se llamó comprensión de lectura jurídica hermenéutica. Hermenéutica. Hermenéutica y comprensión de lectura jurídica, algo así. No, pero ¿cómo no se van a acordar cómo se llamaba la Profesor, se llamó materia? comprensión de lectura jurídica hermenéutica. No, no creo. Deben haberla llamado Hermenéutica. interpretación y análisis. Interpretación Profe, se llamaba comprensión de lectura y hermenéutica jurídica. Exacto. Correcto. Bueno. Y yo, si les preguntara ahora acerca de eso, que es vital porque ustedes tienen que tener unos elementos para poder hacer interpretación jurídica. Profe, pero entonces, ¿sí es la misma? ¿Sí es la misma? Y por eso, claro, y por eso yo les hablé en el curso anterior de la unidad de la Constitución, de la ponderación, les hablé de unos principios de interpretación constitucional, que eso tiene que ver obviamente con interpretación jurídica y eso está resumido en los libros que les di. Como se dan cuenta, ustedes tienen que estudiar bastantico, porque la gracia es que aprendan. Muy bien, esa parte déjenla, que está bien con la corrección que ya les hice. El tránsito constitucional. El tránsito constitucional es la manera de emplear una nueva carta política en armonía con la anterior, contemplando que la inclusión de algunos artículos en la nueva carta puede consagrar normatividades contrarias y a fin de evitar un conflicto entre estas, y a su vez vacíos legales o un cambio abrupto de la normatividad que pueda afectar el desarrollo de ciertas actividades. Se deben tener presentes diferentes posibilidades. Señala Ricaute Lozada que, abro comillas, en el tránsito constitucional se presentan tres posibilidades: inconstitucionalidad sobreviviente, la subsistencia de la legislación preexistente y la derogatoria automática de la legislación contraria a la Constitución. Cierro comillas. Ok. La primera parte de esto está mal. A ver, recordemos. Acerca de la Constitución en relación con los cambios en ella, dijimos que se presentan tres hechos, tres fenómenos. Uno,
la expedición de una nueva constitución. 2, la reforma de la Constitución. 3, la sustitución de la Constitución. Y eso está ya explicado. Ahí abajito. Ahí se ve la... ¿Por qué interrumpen, mis apreciados alumnos? Eso ya está explicado. ¿No se puede parar esto? No. Quite el agua. ¿Tú puedes ir a quitar el agua? Rodrigo, el micrófono. Subiendo la escalera. Por Dios. Sube la... ¿Están en clase o están en dónde? Ya le desactivé el audio, profesor. Entonces, repito, esto está bien, esto ya está explicado. Una cosa es expedir una nueva constitución. Otra cosa es reformar la constitución y otra cosa es sustituir la constitución. Cuando se expide una nueva constitución, entonces debe preverse el tránsito constitucional. Traigo el libro porque era lo que había que leer en el libro La justicia al servicio de la política. Ya lo traigo para que leamos allí esa parte que la tengo explicada allí. Si alguien tiene el libro consigo, ¿qué página? La justicia al servicio de la política, vaya. Sí, señor. ¿A qué página, profe? 69. Ahora, si alguien tiene el pequeño, ¿tienen el grande o el pequeño? El chiquito. El resumido, profe. El pequeño, profe. ¿Cómo? El pequeño, profe. Un momentico traigo, como ustedes dicen, el chiquito. Un momento. Le sacamos una sonrisa al profesor. Con el chiquito. ¿Alguien se ubicó en el pequeño ya en el tránsito constitucional? Bueno, leámoslo en el grande. Lea en la página 69 alguien. Profe, yo tengo un concepto de tránsito constitucional. Bueno, pero leamos el que está, ya vamos a ese concepto, pero leamos lo que digo en la página 69. El tránsito constitucional. Una de las omisiones de la Carta Política de 1991 fue no haber previsto el tránsito constitucional, razón por la cual se generaron problemas y dificultades prácticas y de interpretación que se sumaron al traumatismo que generó el acomodamiento del país a las nuevas instituciones. Fue uno de los mayores vacíos de la nueva normatividad superior. Se debieron adoptar medidas transitorias que, al menos de manera parcial,
hubieran conjurado la crisis por el cambio abrupto de la Constitución. Siga. Habría sido necesario establecer que las nuevas instituciones entraran a regir mediante un proceso sosegado de acomodamiento. Se hubiera evitado así la afectación de la que fuimos víctimas algunos ciudadanos a quienes nos convirtieron en chivos expiatorios. En la vida, particularmente en la política, pagan justos por pecadores. Ok, entonces mire, de esto lo más importante es que ustedes en su materia de derecho constitucional general tengan muy presente, el resto lo leen ustedes aquí porque había que no leer, estudiar estas páginas que les dije hace tiempos y que las explico en resumen. Entonces, tienen claro que una cosa es expedir una nueva constitución, otra cosa es reformar la constitución y otra cosa es sustituir la constitución. Como los tres hechos están ya explicados, entonces ahora ocupémonos rápidamente a raíz de su trabajo de tránsito constitucional. Él se da cuando se expide una nueva constitución. Y en el proceso de expedición de una nueva constitución hay tres hechos bien importantes que están explicados aquí en este libro. Uno, la inconstitucionalidad sobreviniente, porque hay normas de la legislación que cuando se expide una nueva constitución, esas leyes se vuelven inconstitucionales al ser contrarias a las disposiciones de la nueva constitución. Hay unas normas de la legislación que permanecen vigentes y que es lo que llamo la subsistencia de la legislación preexistente. Esas normas de la legislación permanecen vigentes porque no son contrarias a la nueva legislación establecida en la Constitución. Y tercero, hay una derogatoria automática. Hay una derogatoria automática de las normas contrarias a la Constitución. Entonces, este párrafo que ustedes escribieron aquí está equivocado. Profe, ¿le puedo dar mi concepto? Es pequeñito y pues a ver si sirve para ponerlo ahí en el trabajo. A ver, sí. Pues lo que tengo yo es como, bueno, lo que entendí, ¿no? Que el tránsito constitucional... ¿De dónde lo tomó? ¿De dónde lo tomó? Pues lo que entendí de su libro, bueno, de las páginas que nos dijo que leyéramos. Ah, ok. Entonces yo lo leí y lo que interpreté fue esto. Que el tránsito constitucional se da cuando se expide una nueva constitución. El tránsito constitucional es el encargado de establecer el régimen entre las normas que dejan de tener aplicación y las normas que entran en vigencia después de la reforma.
Es necesario para dejar legalmente establecidas las acciones que deben realizarse para adecuar las leyes e instituciones afectadas por las nuevas disposiciones constitucionales. Ok, entonces mire, váyalo leyendo despacio y le voy corrigiendo porque en líneas generales está bien. Léalo. Es el encargado de establecer el régimen entre las normas que dejan de tener aplicación. Un momento. ¿El tránsito constitucional es el encargado? No. Ok. El tránsito constitucional es la previsión. Previsión. Que debe adoptarse. Sí. Cuando se expide una nueva constitución para determinar qué pasa, para determinar lo que pasa con la legislación que estaba vigente antes de la nueva constitución. Proceso del cual da como consecuencia Sí. La inconstitucionalidad de parte de la legislación. La subsistencia de otra y la derogatoria automática de alguna. Para entender esto, mis queridos alumnos, entonces es lo que ya les he dicho hoy y complementándolo con el estudio de las páginas 69 a 73 del libro. Muy bien, entonces, ese primer párrafo ese primer párrafo del tránsito constitucional menos la cita que tomaron del libro está muy bien. La cita está muy bien, pero el otro párrafo es reemplazado por lo que ya les dije. ¿Está claro, Arturo? Sí, señor. Ok, sigamos entonces. Doctor, qué pena. ¿Podemos interpretar que el tránsito constitucional son normas transitorias? ¿O me equivoco? Que a través del tránsito constitucional, o mejor, que para prever el tránsito constitucional se deben establecer, como usted dice, unas normas transitorias que prevean cómo se ajusta la normatividad anterior a la nueva Constitución con los preceptos de la nueva Carta Política. ¿Queda claro? Sí, sí, señor. Gracias, doctor. Donde hay alguna mínima duda me dicen. Muy bien, sigamos. Entonces, mire, para seguir avanzando, esto ya está explicado, inconstitucionalidad sobreviviente, la subsistencia de la legislación preexistente, la derogatoria automática. Ustedes ajustan el trabajo finalmente a lo que ya les he dicho. ¿Queda completamente claro esto?
¿O todavía no? Profe, yo tengo una duda respecto a que esto se puede presentar en la norma jurídica, que esta se puede suprimir del ordenamiento jurídico y solo se puede ¿Cómo suprimir. así? Un momento. No te entiendo qué quieres decir. O sea, cuando la norma jurídica, cuando se quiere suprimir del ordenamiento jurídico, digamos las leyes que se quieren cambiar, o ¿cómo se dice? Mire. Tú estás perdido, tienes que ubicarte. A ver, para esto tienen que tener completa claridad en la diferencia que hay entre la Constitución y la ley. Y este era uno de los propósitos de este trabajo. Porque si no, tú no tienes claridad sobre la diferencia entre la Constitución y la ley, andas perdido. Ya hemos dicho que a la Constitución la llaman ley de leyes también, porque todo el ordenamiento jurídico depende de la Constitución, me refiero, todo el ordenamiento jurídico restante depende de la Constitución. Entonces, al expedirse una nueva Constitución, mijitos, es que si no leen están perdidos. Al expedirse una nueva Constitución, y por eso les dije hace 10 días que se leyeran estas páginas, se las estudiaran, de la 69 a la 73. Al expedirse una nueva Constitución, les iba a repetir, ¿qué pasa con la legislación anterior? La nueva Constitución debe prever el tránsito constitucional para que del paso de la vieja Constitución a la nueva se establezcan los mecanismos para ese tránsito. En 1991 en Colombia no se previeron. Y hubo iniciativas en ese sentido. Aquí yo cito una en la página 70. Uno de sus integrantes, de los integrantes de la Asamblea Constituyente de 1991, Álvaro Echeverry Uruburu, presentó en 2 ocasiones un acto constituyente de vigencia inmediata sobre disposiciones transitorias, en el cual se establecía la cancelación de los auxilios que no fue aprobado porque el procurador Arrieta y el gobierno ya los habían autorizado con excepción de Bogotá. Aquí viene lo más importante. Echeverry proponía que la legislación vigente anterior a la nueva Constitución continuara en vigor hasta tanto no fuera derogada o declarada inconstitucional. Entonces, ¿qué pasa? Repito nuevamente, cuando hay un cambio de constitución. Que al darse el cambio de constitución, debe preverse el tránsito constitucional. ¿Y para qué el tránsito constitucional?
para resolver los problemas que resulten, con la legislación que estaba vigente antes de que apareciera la nueva Constitución. Entonces, cuando aparece la nueva Constitución, hay una legislación, unas normas que quedan derogadas automáticamente porque son contrarias a la nueva normatividad establecida en la nueva Constitución. Hay otra serie de normas que se ajustan a los postulados de la nueva Constitución y entonces permanecen vigentes. Y hay otro grupo de normas que son contrarias a la nueva normatividad establecida en la Constitución y entonces sobreviene sobre ellas una inconstitucionalidad. Es lo que se llama la inconstitucionalidad sobreviniente. Estoy repitiendo en otras palabras lo que ya habíamos dicho a raíz de su duda. Pregunto, ¿persiste en alguno de ustedes alguna duda sobre esto? Muy bien. Entonces, fuera de que hayan entendido, ¿cómo reafirman esto? Pues estudiándose las 3 paginitas que les dije que se estudiaran, bueno, no son 3, de las 69 y a las 73 que se estudiaran hace rato. Muy bien. Ya son las 11:11. Hagamos nuestra pausa aquí y ya seguimos, mis queridos alumnos.
Profe, no se escucha. Diana Ramírez. Diana. ¿No está Diana? Profe, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. A ver, la diferencia entre la Constitución y la ley, ¿cuál es para ti? La Constitución, pues, la que tenemos que cumplir, que vienen todos el requerimiento para nosotros como ciudadanos cumplirla. No, pero es que la ley también hay que cumplirla. Sí, pero la otra está estipulada y la otra se hace. Un momento, ¿qué es la Constitución entonces? A ver, este trabajo del que acabamos de terminar era para eso. Veo que tú no has participado nada en él. Yo he visto los he leído, pero como tal, no. No, pero un momentico, que esto lo vimos en el curso anterior, lo estamos viendo ahora. Sí, profe, pero te estoy diciendo, la Constitución es una ley máxima de un Estado. Un momento, Dianita, un momento. ¿Qué es la Constitución? Un concepto claro de Constitución. Como te decía, es la ley fundamental o instrumento más importante del gobierno. No, del gobierno no. De un Estado. No, pero entonces tú no estás estudiando derecho, Diana. Un concepto de Constitución, una idea clara de la Constitución. Pues ¿Qué tú tienes nos claro de lo que hemos tú dicho, nos habías Diana? dicho que la Constitución es una carta magna. Un momento, Dianita, no perdamos tiempo. Ok. Una idea clara, unas ideas claras de lo que tú has aprendido en esta materia. Profe, pues me estás preguntando la Constitución, No, te estoy diciendo que es una ley fundamental. Espérate. Te estoy haciendo ahora otra pregunta. Danos unas ideas claras de lo que has aprendido en esta materia. Pues tengo todos los conceptos
como su merced los dice, pero no me dejas No explicar. eche carreta, Dianita. No tengo todos los conceptos como su merced los diga, los dice. Dilos, di alguno. Pues te estaba diciendo la Constitución, pero no me dejaste. No, sí te dejo. Lo que pasa es que empiezas a echar carreta. Entonces te voy a decir otra. La Asamblea Constituyente es un organismo de representantes colegiados y elegidos por un pueblo. Eso es la Asamblea. La Asamblea Constituyente también puede emanar el poder constituyente primario configurándose como un político fáctico o revolucionario. Esa es otra. La Constitución también puede reformar, estar vigente, dotados de ellas para poderes plenos o poder constituyente al que debe someterse instituciones públicas. Ponte a estudiar para que aprendas algo. Por ahora tienes 2. Bueno, gracias. Muy amable. Te pongo mucha nota para que diga teniendo un 2 y me saco un 4 paso la materia, pero tienes que ponerte a estudiar, Diana. Ok. Tienes tiempo todavía. Profe, pues eso es lo que usted dictó, eso es lo que le respondí, pero si no te parece... No, Dianita, no señora, yo no he dictado eso. Froilán Rojas. Froilán Rojas. Froilán Rojas. Froilán. Si no me contestas, me toca ponerte un 0. Aló, profesor, sí, buenos días. Estoy en la calle, sí, profesor. Buenos días. Bueno, pero ¿tú estás en clase o estás en otra cosa? Sí, señor, estoy en clase, profe, la estoy escuchando, pero me tocó salir un momentico. A ver, Froilán, aló. Sí, conclusiones señor. del trabajo, tus conclusiones del trabajo que acabamos de revisar. Pues bueno, profe, pues que la Constitución es un hecho político, que... No, pero es un hecho político, ¿en qué sentido? Pues es expresión del derecho interno, que ¿Cómo? está regido por... Que es la mayor expresión de derecho interno, que está regido por principios, normas, valores. Señor. Aló, no profe. Te estoy escuchando bien. Sí, profe, es que ando como si me regala unos 5 minuticos, yo ya estaría bien en la señal. Sí. Si no apareces en 5 minutos, te pongo un 0. Bueno, profe, 10 minuticos, profe. Ok. Alejandro Rosso. Señor, presente. A ver, Alejandro, tus conclusiones del trabajo que acabamos de revisar. Bueno, profe, mis conclusiones son que, en cierta manera, la Constitución quedó mal hecha en una parte. ¿Por qué quedó mal hecha? Por tantos intentos de reformarla. A ver, si ha habido tantos intentos de reformarla, una razón es que quedó mal hecha, vale, ¿qué más? Esta es muy personal mía, o sea, es una razón personal mía, y yo creo que también de tantos intentos de reformarla es por algunos intereses políticos. ¿Por qué? Porque, como usted nos explicaba ayer, profe, hoy en día se ha globalizado tanto la economía que literal digámoslo, las grandes empresas o los que tienen el poder económico, muchas veces con alguna ley o con alguna norma que tenga la Constitución política, se están viendo afectadas. Entonces, si ellos son los que puedan llegar a financiar una campaña política, pues ellos van a pedir ese favor de tratar de reformarla. También por eso tantos intentos de reforma, pero no se ha podido.
y esa es una opinión ya muy personal mía. Bueno, bien, ¿qué más? También, ¿qué es el derecho constitucional, Alejandro? ¿el derecho constitucional? Sí. Pero en ese momento me bloqueé, ahí sí me bloqueé. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a bloquear? Tranquilo, pues ¿por qué? Tienes que tener una idea clara del derecho constitucional, si no, pues no, estás perdiendo el tiempo. ¿Qué tema tienes bien claro de los vistos? Pues la verdad, profe, el que más me quedó claro fue el constitucionalismo global. Sí. Bueno, señor. Habla de él. El constitucionalismo global, como ya nos lo explicó usted, profe, es como ese fin de buscar lograr una constitución mundial, crear ese ente, como ese ente, si se puede decir así, que tome las riendas a nivel mundial. ¿Para qué? Para poder, digamos que, resguardar, digamos, o tener en cuenta el cambio climático, el patrimonio económico mundial. También se hablaba que si hubiera existido una constitución mundial en este momento de la pandemia, hubiera podido evitar mucho, porque hubieran tomado de pronto las riendas y haberle dicho de pronto al país donde se generó, venga, cierre sus fronteras porque no puedo permitir que contamine el resto. Esa constitución que se está pidiendo, porque yo creo que es necesaria, debería de existir para sí mismo haber un control o sea, un control mundial. Porque muy bien la globalización. Juan Felipe Marín, tienes 3 por ahora. Le hago ese mal de ponerle un 3 por ahora. Ok, profe. Juan Felipe Marín. Juan Felipe Marín. Hola, profe, buenos días. Sí. Juan Felipe. Señor. Sí, ¿por qué no nos deja ver tu imagen? Profe, es que tengo la cámara del computador dañada. Tus conclusiones sobre el trabajo que acabamos de revisar. Bueno, profe, primero que todo, empecemos por este lado del por qué tantas reformas a la Constitución, por qué quedó mal la Constitución, debido a que para mí, después de haber leído su libro o haber entendido algunas cosas, en definitiva, pues la Constitución está perdiendo un horizonte, profe, debido a que se ha perdido esa vista de Estado social de derecho. Aparte de eso, como lo decía mi compañero anteriormente, detrás de todas esas reformas hay como unos intereses políticos, y a raíz de eso como que no emana como ese interés de que la Constitución se reforme, o tantos, no estoy como bloqueando en ese. Cuéntenos, Juan Felipe, ¿qué libro estás leyendo? El Estado y la Constitución. ¿Qué ha aprendido en él? Bueno, profe, en lo poco que he leído del Estado y la Constitución, ahí hemos visto que el Estado, primero que todo, es un... No, la verdad, profe, sí me cogió así por la base. Es que no tengo ¿Qué es el derecho constitucional? ¿Qué es el derecho constitucional? El derecho constitucional, primero que todo, profe, es para poder entender el Estado, hay que entender muy claramente el derecho constitucional, porque esa es como la base fundamental para entender al Estado. ¿Pero qué es el derecho constitucional?
El derecho constitucional es es como la rama principal del derecho público. En este caso, es como la principal rama de la Constitución. En pocas palabras, es como la jurisprudencia y la doctrina. La jurisprudencia y la doctrina de... Sí, profe, le estoy diciendo bien, ¿no? Te voy a poner por ahora un 2,5. Ponte a estudiar más. Ponte a estudiar más. Luisa Bachiller. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. ¿Tú qué sabes de esta materia? No vas a echar carreta. Te hago esa pregunta amplia. ¿Qué sabes? Sí, señor. Bueno, pues sé bien, o bueno, según lo que explicaste, que es el derecho constitucional, que es la rama principal del derecho público y esta parte de decisiones políticas y el ejercicio del poder. El derecho constitucional estudia al Estado, pero a diferencia del derecho, de la teoría del Estado, que era la clase anterior, el derecho constitucional lo estudia como un hecho político y jurídico. También sobre el constitucionalismo global, que pues explicabas que es como buscar soluciones a problemas que se presentan como a nivel mundial. Bueno, ahí vas bien. Siga. Sí, claro. Es una pregunta muy amplia para que te luzcas. Bueno, también la diferencia entre la Constitución y la ley. La Constitución es como una institución jurídica que limita el ejercicio del poder por medio del derecho y reconoce, digamos, todos los derechos fundamentales, mientras que la ley es solo una norma establecida por algunas autoridades superiores para regular de acuerdo con la justicia y algunos aspectos de relaciones sociales. Y la Constitución es una ley fundamental, es la suma de todos los poderes de un Estado y ninguna ley puede ir en contra de la Constitución. Y del principio de separación de funciones, ¿qué sabes? No, profe, no, estoy algo perdida con el tema. Por ahora te pongo 3,5. Vale, profe, gracias. Jaime Díaz. Jairo Díaz, doctor. ¿Jairo? Sí, señor. No, es pero Jairo. aquí hay alguien Jaime Díaz. Y está en clase. Jaime Díaz. Sí, hay un Jaime Díaz. Perdón. Jaime Díaz. Sí, profe, creo que es uno de unos compañeros nuevos. Por eso, Jaime. Si no me respondes, te pongo 0. Froilán Roja, ya pasaron los 10 minutos. Froilán.
Froilán. Froilán. ¿No aparece Froilán? Sí, profe, aquí está, listo, profe. Buenos Por días. eso, ¿y por qué no me respondes? Profe, es que he tenido problemas a veces no le escucho, he tenido como interferencia. Bueno, pero resuélvalo porque la vida es, Froilán, de resolución de problemas. Sí, señor, sí, tiene toda la razón, profe. ¿Qué sabe del principio de separación de funciones? El principio de separación de poderes, profe, pues que la rama ejecutiva, que la rama legislativa es la que crea el derecho, que la rama ejecutiva administra y que la judicial resuelve los conflictos con razón en derecho. Que la más importante es la rama ejecutiva, que para hacer las leyes le destinamos eso al Congreso, que podemos reformar la Constitución por medio de un acto legislativo, un referéndum o un poder constituyente. ¿Qué más le digo, profe? Nosotros como... ¿Qué libro estás leyendo, Froilán? Profe, estoy leyendo La teoría del Estado y el pequeñito, La justicia al servicio de la paz, pero entonces al servicio de la... Aquí lo tengo, que me vendieron dos. Ok, entonces estás leyendo dos libros. Pues, estoy con la teoría del Estado, profe. Realmente no he empezado. El semestre pasado sí leí La justicia al servicio de la paz, lo leí con su merced, donde pues ahí nos hablábamos de los 5 golpes de Estado. Un momento, concretemos. ¿El libro de teoría del Estado de quién? Señor. El libro de teoría del Estado, ¿quién es el autor? Pues usted, profe Ricardo Lozada Valderrama, profe. No, pero entonces ese se llama el Estado y la Constitución. Se llama El Estado y la Constitución, una necesidad de todos. Ricardo Lozada Valderrama, y tengo la justicia al servicio de la política sostenible. Es que, un momento. Sí, señor. Lo importante no es que tenga los libros, sino que los lea, que aprenda. Sí, lo estoy leyendo. Estoy leyendo lo de un momento, carreta nada. Lo que ha dicho está más o menos bien. Un momento. Lo que ha dicho está más o menos bien. Dígame qué ha aprendido de lo que ha leído en los libros, concretamente, sin carreta. Bueno, concretamente he visto lo de las ramas, que el profesor habla. Bueno, inicialmente nosotros somos un país unitario, manejamos 3 ramas, pero el profesor... Un momento. Somos un país unitario, ¿eso qué significa? Que hay un solo jefe de Estado, un solo jefe de gobierno y un solo jefe de las fuerzas militares. No es eso. Que hay un jefe de Jefe Estado de gobierno. que a su... que asume la administración a nivel general. A ver, un momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Estado unitario y el Estado federal? Pues, profe, que el federal es el parlamentario, pues que el parlamentario lo elige el parlamento. No, señor, el federal no es el parlamentario, no los confunda. No, señor, son dos cosas distintas. ¿Cuál es la diferencia entre la forma de Estado unitaria y la forma de Estado federal? Pues federal es que tiene varios estados, profe, y que cada estado es independiente. Ajá. Bueno, a ver, le voy a poner un 3-7. Uy, 3-7, profe, bueno, muchas gracias. Mejore mucho. Bueno, más los 3 de la conferencia 4, profe. Pues, pero eso es en una nota, sí, señor. Bueno, profe, muchas gracias. Yaira Guarín. Buenos días. ¿Cómo está Yaira? Bien, gracias.
¿Tú qué libro estás leyendo? El del Estado y la Constitución, profe. Bueno, ¿qué has aprendido en él? Bueno, primero, sobre todo lo del poder político. En el libro tú dices que el poder es, como tal, la facultad de decidir sobre asuntos comunes, de establecer reglas, ejecutarlas, sancionar el incumplimiento y bueno, ahí es donde entra lo de los poderes constituyentes. También dices... ¿Cuáles poderes constituyentes? El primario y el derivado. Entonces, en el libro dices que como tal el poder constituyente es la base del constitucionalismo y de todos los poderes originarios. Y ya como tal el primario es el que crea el Estado y le da la constitución y establece cómo se actualiza la misma. Y el derivado sería como tal la reforma de la constitución y bueno, eso es lo que más o menos tengo claro. Bueno, pero eso está, un momentico, eso está bien, pero ¿qué más? Bueno, también... ¿Solo has aprendido eso? No, pues es que hasta ahora lo estoy pues leyendo, entonces pues de lo que recuerdo es eso. También hablas de el concepto de política en el libro, que bueno, dices que es como tal una ciencia y la actividad social creadora, que la política como tal diseña maneras de ser y de actuar de los seres humanos y creo que ya. Hasta ahí más o menos voy. Bueno, ¿y qué es el derecho constitucional? Bueno, yo con lo que nos estabas explicando, yo lo tengo entendido como la rama principal del derecho público y bueno, nos dijiste también en una clase que era la rama principal porque del derecho constitucional está contenido principalmente en la Constitución y pues de esta es donde debe partir todo el derecho. También Te voy a poner 4 por ahora. Dale, perfecto, gracias. Yurian Bustamante. Buenos días. Sí, Yuriana Adriana. Buenos días, profe. ¿Se ve mi imagen? Está? Bien, Yurian. Sí. Sí. Sí, si dejas ver tu imagen mucho mejor. Ya lo estoy compartiendo. Yurian Bustamante, ¿no? Sí, señor, pero ya estoy compartiendo mi imagen. A ver. ¿Yurian? Sí, yo estoy compartiendo mi imagen. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué libro lees? Estoy leyendo El Estado y la Constitución, una necesidad de todos. Muy bien. Su autoría. ¿Qué has aprendido en él? Bueno, pues ahí en el libro podemos ver cómo sintetizaba un poco lo que nos explicabas en la clase pasada de teoría del Estado. Ahí pues encontramos lo que es el Estado, el tema de los poderes. No, espérese. Concreto, nada de generalidades. ¿Qué es el Estado entonces? Bueno, el Estado es la principal organización política y social que tiene poder dominante y soberano, también que subordina con la finalidad de generar un bien común. También que para entender el Estado es indispensable, al igual que para entender a la Constitución, debemos entender primero la política, que es en la que se hace un diseño y la ejecución de dicho diseño. También el Estado es un ejercicio de poder. Esto quiere decir que se ejerce poder en el Estado, ya que esta es una estructura institucionalizada de poder. Adicionalmente debemos tener muy presente el poder constituyente y de esto también el primario, el derivado y los constituidos, porque eso es lo que crea el Estado y le da su poder. Tienes por ahora 4 o 5, pero no se duerma, porque si yo le pregunto algo puntual y no sabe, te zampo un 1 y pierdes la materia. ¿Para qué te advierto eso? Vale. Para que aprendas, sigas estudiando muy bien lo que has dicho, sigas estudiando, siga mejorando y se pasee por todos los temas como deben pasearse
todos los alumnos para que aprendan, ¿ok? Julián. Vale. Bueno, Vale. que te rinda. Que Vale, te rinda. igualmente. Juan Pablo. Juan Pablo, ¿por qué no pones el apellido? Juan Pablo, ¿cuál es su apellido? Juan Pablo. Si no me contestas, me toca ponerte un 0. Juan Pablo, si no me contestas, me toca ponerte un 0. A ver, volvamos con Adán. Adán. Adán Hernández. Señor. Sí, señor, profe, ¿cómo está? Adán? ¿Cómo te va? Bien, 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 gracias. Bueno, Adán. Adán. Sí, señor. Entonces tú tenías una mala nota que yo te la borré, ¿no? Ah, sí, señor, señor. Por la respuesta que diste. ¿Ah? Situaciones que usted considera. A ver, ¿qué aprendiste del trabajo que revisamos? Pues lo del tránsito de la Constitución, el constitucional, que era algo que no me ha quedado como muy claro, pero hoy con la explicación que usted dio, profe. Entonces, ¿en qué consiste el tránsito constitucional? Entonces, lo primero que hay que hacer es prever el tránsito constitucional con referencia a que en ese espacio, digo yo, que queda entre la Constitución antigua y la nueva, pueden quedar normas inconstitucionales. Entonces, hay que prever ese tránsito que se da en ese caso. Bueno, ¿qué más aprendiste del trabajo? Del trabajo. De los temas, bueno, me remito también al... De los temas, sí, de los temas del trabajo. Sí, señor. También me remito al tema del constitucionalismo como uno de los aspectos más importantes del derecho y que tiene que ver con dos aspectos importantes del derecho, porque estudia el constitucionalismo, estudia dos aspectos fundamentales dentro del Estado, que es el aspecto, los conceptos jurídicos y políticos. No, pero ¿en qué consiste el constitucionalismo luego? Claro, el constitucionalismo pues también crea, por decirlo así, unas bases. Primero pues porque el constitucionalismo está dentro de la constitución política, nace de ella. Y también busca prevalecer que se mantengan las normas. No, el constitucionalismo, no, el constitucionalismo no nace de la Constitución. Como es es al contrario, como es el constitucionalismo, es la Constitución. Eso, sí, profe, pero perdóneme, sí, obviamente que nace también como de ese poder político, de ese ejercicio político, que es el poder del Estado, para analizar o también reformar del Estado. No, espérese, no tienes claro qué es el constitucionalismo. No tienes, ¿qué es el derecho constitucional, Adán? ¿El derecho constitucional? Sí, profe, tiene usted razón. El derecho constitucional que me está refiriendo es una de las ramas más importantes dentro del derecho.
Yo les dije que la más importante, ¿por qué? Porque es la que estudia dos aspectos fundamentales, que es los que me referí ahorita, el aspecto jurídico y político del Estado, profe. Que sabes muy bien. ¿Qué libro estás leyendo? Estoy leyendo la política, la justicia al servicio de la política y leí parte de la teoría del Estado. En la teoría del Estado leí... ¿Y qué ha aprendido? Un momento. Leí una ¿Y parte qué ha donde aprendido? dice... Espérese. ¿Y qué ha aprendido de manera concreta en ellos? Bueno, en la teoría del Estado leí una parte que dice que la política como ciencia traza los derroteros de la política como actividad, profe. Sí. Sí. La justicia al servicio de la política, yo tengo el libro pequeño, me leí lo de la Constitución del 91, donde se refiere que, pues, la forma en cómo se hizo la Constitución, pues fue inconstitucional, ya que, por ejemplo, el Congreso fue silenciado de cierta manera y la forma como se eligieron los 70 constituyentes se hicieron también basados en un decreto el cual le permitió al presidente de la República de ese entonces ordenar a la rama electoral hacer un conteo de votos basado en las que él había tenido en su elección, profe. Tienes que mejorar todavía mucho los conceptos, pero ahí va más o menos bien, Adán. Más o menos bien, que se me hizo que aquí lo tenía Adán Hernández. Te voy a poner un 3-5 por ahora. Mañana voy a dedicarme... Doctor, una preguntita. Ya me la haces. Mañana voy a dedicarme a preguntar todo el tiempo, porque me he dado cuenta que si le sigo avanzando, se siguen llenando de temas y lo importante, si logro, o mejor, si logran ustedes tener plenamente aprendidos los temas que hemos visto, con eso tendrían unos grandes avances. Entonces, mañana voy a seguir preguntando todos los días, pero mañana voy a estar preguntando todo el tiempo y de manera puntual, porque a medida que va avanzando el tiempo, ustedes tienen que tener mayor precisión sobre los temas. De modo que además les van a surgir, cuando uno estudia es cuando le surgen dudas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a resolver mañana todas las dudas que tengan, siempre que sean dudas. Siempre que yo vea que alguien no me está preguntando algo por distraer el tiempo y porque no les pregunte. Entonces, no dejaré que el tiempo se vaya en solo respuestas que yo les dé. Pero cuando uno estudia le surgen dudas, entonces resolveré todas las dudas que se presenten y preguntaré todo el tiempo para invitarlos y para hacer que ustedes asimilen conceptos, asimilen los temas. ¿Alguien me iba a preguntar algo o a decir algo? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí. Sí, doctor. Le habla Uriel, doctor.
Es que Sí, tengo Uriel. una duda, doctor. En su libro de la justicia al servicio de la política, en la página 32, en el segundo párrafo, donde dice que usted fue elegido senador, pero que en ese mismo año también fue elegido concejal de Bogotá y diputado a la Asamblea de Cundinamarca. La pregunta mía radica pues, es una duda personal, doctor. ¿Una persona puede ser Claro. elegida a varias curules, por decirlo de esa manera, en el mismo año? ¿No, eso no tiene contradicción de ningún tipo? Buena pregunta, Uriel. Cicerón dijo, la historia es la maestra de la vida. Entonces ustedes tienen, una de las cosas que tienen que hacer es revisar la historia. ¿Para qué digo eso? Para responderle su pregunta. Es que a partir de 1991, con la nueva Constitución, no se puede ser miembro de más de una corporación pública de elección popular. Yo presidía un movimiento tan grande que me elegían simultáneamente concejal de Bogotá, senador de la República, diputado del Caquetá, diputado de Cundinamarca. ¿Por qué? Porque antes se podía pertenecer al mismo tiempo a varias corporaciones. Miren cómo aprenden si ustedes leen. Ahora no. Y estaba mal eso, pero así estaba vigente, y entonces quienes teníamos una mayor ascendencia política pues nos elegían en muchas partes. A Galán lo elegían en varias partes como a mí al mismo tiempo. ¿Te queda claro? Muchas gracias, profesor. Qué duda tan grande que tenía yo con esto, y de verdad que me enriquece muchísimo, porque de acuerdo, sí, ahí había como un vacío de conocimiento con respecto de la Constitución del 91 que haya limitado las elecciones a curules determinadas, doctor, para un solo cargo, ¿no? Muchas Claro, gracias, doctor. claro. Muchas gracias. Eso fue a partir de 1991, por supuesto. Gracias, doctor. Ustedes son inteligentes. Entonces, mis libros no son obligatorios. Por eso ustedes escogen mínimo uno para leer, mínimo. Pero el que sea son más, los mejores, doctor. el Son que los quiera mejores. aprender más, ¿qué debiera hacer? Ojalá leérselos todos para debatir y que el autor de los libros le resuelva las dudas, como le ha surgido a Uriel, porque tenía razón. ¿Cómo así que lo elegían en varias partes al mismo tiempo? Porque no tenía claro que eso estaba permitido antes de la Constitución de 1991. Buen día, que les rinda mucho, que aprendan mucho. Nos vemos mañana. Doctor, muchas gracias. Buen día, profe. Muchas gracias, profesor. Buen día, profe. Lo mismo para ti y para todos, Windsor.